Recuerdo aquella tarde con una claridad hiriente. La tarde en que los papeles del divorcio se deslizaron sobre la mesa de cristal y se detuvieron justo frente a mis manos, como si me estuvieran entregando una factura y no el punto final a un matrimonio de 3 años. La cafetería estaba en un segundo piso, con vistas a una gran avenida en el corazón del barrio de Salamanca. A través de los ventanales, los coches se agolpaban bajo el sol del atardecer. Dentro, el aire acondicionado funcionaba a un ritmo constante, y el olor a café tostado, mezclado con el perfume dulzón de la persona sentada frente a mí, me provocaba una sequedad amarga en la garganta. A mi izquierda estaba mi marido Marcos. A su derecha, Lucía, mi mejor amiga desde hacía 20 años. Yo me sentaba frente a ellos, con las manos sobre el bolso, la espalda recta y la vista fija en el fajo de papeles que su abogado acababa de entregarme. La tinta de la certificación del bufete aún no estaba del todo seca. Todo había sido redactado de forma concisa, clara y despiadadamente fría. El apartamento en Chamartín, el coche de 7 plazas que compramos el año pasado, los ahorros que quedaban en la cuenta conjunta, incluso los muebles caros que un día elegimos juntos con tanta ilusión. Todo estaba meticulosamente repartido en líneas de tinta negra sobre papel blanco. Solo faltaba lo más importante. Firma: Carmen. La voz de Marcos sonó monótona. No era alta, pero sí dura como el cristal de la mesa que nos separaba. Levanté la vista para mirarlo. En 3 años de matrimonio, le había oído usar todo tipo de tonos. Tierno, suplicante, irritado, incluso el silencio glacial. Pero aquel tono no lo había escuchado nunca. Era como el de un supervisor instando a un empleado a firmar un albarán de entrega para terminar de una vez. Lucía, sentada a su lado, tenía la mano con las uñas pintadas de rojo apoyada con ligereza sobre la manga de la chaqueta de Marcos. Con la cabeza ligeramente inclinada, su voz era tan suave que cualquiera que no supiera la historia pensaría que intentaba consolarme por pura compasión. Carmen, no se puede forzar el corazón. Si vuestro amor se ha acabado, es mejor dejarlo ir. Lo nuestro es de verdad. Miré a Lucía, a ese rostro que me resultaba familiar desde tercero de primaria, a esos labios que tantas veces habían reído y hablado conmigo en la pequeña cocina de mi madre. Miré esos ojos que una vez se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba cuando mi padre ingresó en el hospital. Ya no veía a mi amiga de 20 años. Frente a mí solo había una mujer que intentaba usar un tono amable para ocultar el triunfo que brillaba en el fondo de sus ojos. El local no era ruidoso, así que las mesas cercanas podían oírnos. Sabía que no se giraban para mirarnos directamente, pero sus oídos estaban alerta, sus miradas de reojo nos rozaban, y luego se retiraban en silencio. Marcos, impaciente, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Ya te lo he dicho muy claro. La casa se divide según la ley, el dinero a la mitad. No voy a dejar que salgas perdiendo. Montar una escena no servirá de nada. Bajé la vista hacia los papeles una vez más. Tenía las manos heladas, pero la mente extrañamente lúcida. Esa lucidez no había llegado de la noche a la mañana. No empezó aquella tarde. Ni siquiera cuando descubrí su traición. Empezó 3 meses atrás, el día que Lucía apareció en mi puerta con una maleta de color crema, los ojos enrojecidos y los labios temblorosos, diciendo que acababa de romper con su novio, que la habían echado del piso que compartían, y que no tenía a dónde ir. Ese día, fui yo quien le abrió la puerta. «Quédate con nosotros unos días», le dije, mientras la ayudaba a entrar con la maleta. Para eso están las amigas. 3 meses después, estaba sentada frente a mí, acariciando la manga de la chaqueta de mi marido como si fuera un gesto natural, arraigado por la costumbre. Pasé a la segunda página, luego a la tercera. Las cláusulas seguían siendo impecables. El abogado de Marcos era, sin duda, un profesional. Solo que no lo sabía todo o, tal vez, lo sabía, y lo había omitido a propósito. Dejé los papeles sobre la mesa. No firmo. Marcos se quedó paralizado un par de segundos. Su rostro palideció y luego se ensombreció. «Carmen, no te pases de la raya». Lucía le apretó suavemente la muñeca y se volvió hacia mí, con una voz suave como el algodón. «Carmen, piénsalo bien. Aferrarse a alguien que ya no te quiere solo os hará daño a los dos». Solté una risa, no fuerte, solo un sonido breve y seco que hasta a mí me resultó extraño. «¿Ahora me vienes con esa frase?» Lucía se quedó sin palabras por un instante. Marcos frunció el ceño. «No hables con indirectas. Ya he tomado mi decisión». «Lo sé», respondí,
mirándole directamente a los ojos. Y precisamente porque has decidido, no voy a firmar esto. Marcos se reclinó en la silla, observándome fijamente. Entendía lo que estaba pensando. Pensaba que lloraría, que suplicaría, que le recordaría nuestros 3 años de matrimonio, que usaría a nuestros padres para amenazarle. Pensaba que haría todo lo que una mujer traicionada suele hacer, para al final firmar por impotencia. Pero no hice nada de eso. Saqué el móvil del bolso. Marcos frunció el ceño. ¿A quién llamas? No respondí, solo marqué el número. Al otro lado, el teléfono sonó una vez antes de que alguien contestara. Una voz masculina, grave y formal, resonó. Dígame, le escucho. Miré fijamente a las 2 personas que tenía enfrente y pronuncié cada palabra con lentitud. Alejandro. Necesito que vengas a la cafetería, por favor. He decidido divorciarme. Pero a partir de ahora, todas las condiciones las pongo yo. La mano de Lucía, que rodeaba el brazo de Marcos, se agarrotó. Él se inclinó hacia adelante. ¿Qué, Alejandro? Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, sin prisa por responder. Cogí el vaso de agua y bebí un sorbo. El líquido frío me recorrió la garganta. Pero por dentro sentía un fuego latente. Hacía 2 semanas. Fui yo quien llamó a Alejandro por primera vez. Era un miércoles, y se suponía que debía volar a Valencia para una reunión de trabajo con un cliente. Un viaje de 3 días. Tenía la maleta hecha desde la noche anterior. Por la mañana, salí de casa con ella como de costumbre. Marcos, todavía en la cama, de espaldas a mí, me dijo una frase familiar. Bajé al portal. Esperé exactamente 15 minutos y volví a subir. La reunión se había cancelado a última hora la noche anterior. Pero no se lo había dicho. En ese momento, solo pensé algo simple. Hacía mucho que no nos dábamos una sorpresa agradable. Volvería pronto. Compraría algo de comida y prepararía una buena cena. Si le hubiera avisado, quizás todo habría sido diferente. Al menos, no habría escuchado las palabras que me hicieron despertar por completo. Usé mi llave para abrir la puerta en silencio. No había nadie en casa, excepto en el dormitorio. La puerta estaba entornada, y desde dentro llegaba la risa de una mujer, luego la voz de Marcos, y después la de Lucía. Eran frases entrecortadas, pero lo suficientemente claras para entender cuál era mi papel en su historia. Una esposa sosa. Una mujer que solo sabía trabajar. Una idiota que confiaba en su amiga y en su marido. Un puente para que ellos pudieran cruzar. No derribé la puerta, no lloré, no grité. Me quedé fuera, escuchándolo todo. Y luego bajé y me senté en un banco del patio durante 3 horas. Hacía sol, pero mis manos estaban heladas. No sé qué estuve mirando. Solo recuerdo que una hoja de un plátano de sombra cayó justo sobre mi zapato y la observé durante mucho tiempo. Cerca del mediodía llamé a Alejandro. Era el abogado que colaboraba desde hacía años con mi empresa, encargado principalmente de casos civiles y contratos. Para él, yo solo era una jefa de proyecto normal. Al menos, en apariencia. Le pedí que investigara discretamente algunos asuntos. Los movimientos de nuestra cuenta conjunta, el contrato de compra del coche que conducía Marcos y algunos documentos relacionados con el apartamento en el que vivíamos. 3 días después, Alejandro me trajo un grueso dossier. Me senté en mi despacho, pasando cada página mientras sentía cómo el frío se apoderaba de mi cuerpo. El dinero de la cuenta de ahorros conjunta había sido retirado casi en su totalidad en pequeñas cantidades y transferido a una cuenta personal a nombre de Marcos. El coche de 7 plazas no era un vehículo de empresa en préstamo, como él me había dicho, sino que lo estaba pagando a plazos, y el depósito inicial había salido de la cuenta conjunta. Durante los últimos 6 meses, había una transferencia mensual regular a nombre de una mujer. El concepto a veces era ayuda, a veces préstamo, a veces estaba en blanco. Esa mujer era Lucía, y eso no era todo. El apartamento en el que vivíamos, legalmente, solo estaba a mi nombre. El dinero para comprarlo fue un regalo de mis padres antes de la boda. La hipoteca mensual también se pagaba desde mi cuenta personal. Marcos solo se había encargado de llevar el dinero al banco unas cuantas veces. Y con el tiempo, empezó a decir a todo el mundo que era una casa que habíamos construido juntos. Yo nunca le di importancia. Pensaba que en una vida en común no había que llevar la cuenta de esas cosas. Ahora entendía que, a veces, no se trata de competir, sino de que hay personas que, en silencio, te llevan la cuenta día a día. Carmen. La voz de Marcos me devolvió al presente.
Te lo pregunto por última vez, ¿qué piensas hacer? Puse ambas manos sobre la mesa, entrelazando los dedos para que no temblaran. Le miré a él y luego a Lucía. Esa pregunta debería hacérosla yo a vosotros. Lucía se mordió el labio, intentando mantener una expresión serena. Carmen. No compliques las cosas. Cada cosa en su lugar. Sí. Cada cosa en su lugar. Asentí. Pues hoy vamos a dejarlo todo claro. Justo en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió. Un hombre de unos 40 años, con camisa blanca y un maletín de cuero negro, entró acompañado de una joven secretaria. Caminó rápido, buscando con la mirada hasta detenerse en nuestra mesa. Marcos se giró para mirar, y Lucía hizo lo mismo. Vi cómo sus expresiones cambiaban casi al unísono. Alejandro se detuvo junto a la mesa, me hizo una leve inclinación de cabeza y luego retiró una silla para sentarse. La secretaria colocó otro dossier, perfectamente ordenado, frente a él. Disculpen. Llego 5 minutos tarde, dijo. Negué con la cabeza suavemente. Es suficiente. Marcos miraba de Alejandro a mí, y sus ojos empezaban a mostrar inquietud. Yo, por primera vez en meses, sentí que mi corazón se calmaba un poco. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que, a partir de ese momento, la partida ya no la controlaban ellos. Lentamente, arrastré los papeles del divorcio hacia mí. Pasé a la última página, y levanté la vista hacia el hombre que había sido mi marido. ¿Quieres el divorcio? De acuerdo, dije. Pero antes de firmar vamos a recalcular cada céntimo, cada documento y cada asunto pendiente. Incluidas las cosas que crees que no sé. Marcos no tuvo tiempo de responder. El rostro de Lucía se había vuelto blanco como el papel. Y yo, sentada muy erguida, escuchaba los latidos lentos y firmes de mi corazón. Como si de entre las cenizas de 3 años de resignación, otra mujer estuviera, poco a poco, poniéndose en pie. En cuanto Alejandro se sentó, el aire de la mesa pareció haberse quedado sin oxígeno. En la mesa de al lado se oía el tintineo de una cucharilla contra una taza. El molinillo de café del mostrador seguía su ritmo constante y los coches continuaban circulando por la calle. Sin embargo, en el espacio que nos separaba a los 4, podía oír claramente cómo la respiración de Lucía empezaba a acelerarse. La apariencia dulce y refinada que había intentado mantener se había agrietado en una pequeña arruga junto a sus ojos. Marcos, por su parte, se enderezó, con los hombros tensos. Su mano, apoyada en el borde de la mesa, ya no tamborileaba. Pero su dedo índice se movía con un ritmo casi imperceptible. Uno que solo alguien que hubiera vivido con él 3 años podría notar. Alejandro abrió su maletín y sacó un dossier más delgado de lo que esperaba. Eché un vistazo a los bordes de las páginas, marcadas con separadores de colores, todo muy organizado. No habló de inmediato. Primero se dirigió a mí, con el mismo tono profesional que usaba en la oficina. Señora Carmen, antes de empezar, permítame confirmar algo. Estoy aquí, a petición suya, en calidad de representante legal para proteger sus intereses en la preparación del proceso de divorcio y la revisión de los bienes. ¿Es correcto? Asentí. Correcto. Correcto. Solo entonces Alejandro se volvió hacia Marcos, cortés pero tajante. Soy Alejandro, el abogado contratado por la señora Carmen. Si han decidido que el divorcio es irreconciliable, sugiero que a partir de ahora toda conversación se centre estrictamente en documentos, cifras y fundamentos legales, así ahorraremos tiempo a ambas partes. Marcos esbozó una sonrisa amarga, sin sonido. Vaya, qué bien te lo montas. Carmen, estás mejor preparada de lo que pensaba. Le miré. Si no me hubiera preparado ahora mismo ya habría firmado esos papeles que lo dividen todo por la mitad, incluso las cosas que nunca fueron tuyas. Lucía, a su lado, se movió ligeramente e intervino con su habitual voz melosa. Carmen, no hables con tanta dureza. Marcos solo quería que todo se resolviera de forma amistosa desde el principio. Me giré hacia Lucía. Os acostáis en mi casa, gastáis el dinero de la cuenta conjunta de mi matrimonio y ahora os atrevéis a hablarme de forma amistosa. El rostro de Lucía enrojeció, pero rápidamente recuperó su aire de víctima. Sé que estás enfadada. Si quieres insultarme, lo aceptaré. Pero los sentimientos. No me hables de sentimientos. La corté en seco. Mi voz no era alta. La corté en seco en alcé, pero fue suficiente para que se callara. Si de verdad se tratara de sentimientos,
No habrías necesitado tomar este camino. Alejandro abrió el dossier, sacó el primer documento y lo colocó en el centro de la mesa. Vayamos al grano. Según la escritura de propiedad del apartamento situado en el distrito de Chamartín, la única propietaria es la señora Carmen. En el momento de la compra, el pago inicial se transfirió desde una cuenta a nombre de los padres de la señora Carmen a su cuenta personal. Posteriormente, todo el historial de pagos de la hipoteca demuestra que los fondos procedían de la cuenta personal de la señora Carmen. Una vez casados, el dinero de uno es de los dos, ¿no? Alejandro no cambió de expresión. El dinero utilizado en la vida conyugal puede ser difícil de delimitar, pero la ley reconoce como bienes privativos aquellos cuya procedencia se puede demostrar. En el caso de este apartamento, la documentación es bastante clara. Marcos se giró hacia mí, y sus ojos empezaron a brillar con ira. «Me lo ocultaste». Sentí una risa amarga formándose en mi garganta. «¿Ocultarlo? Has vivido en esa casa durante 3 años, nunca me preguntaste a nombre de quién estaba ni con qué dinero se pagaba, y ahora dices que te lo oculté. ¿O es que solo te importa cuánto te toca al divorciarte?» Mis palabras hicieron que Marcos apretara los puños. Sabía que se estaba conteniendo. Porque la cafetería estaba llena, porque había un abogado presente. Porque todavía quería mantener las apariencias. Pero su rostro había adquirido un tono grisáceo. El mismo que puso el día que le mostré la foto del contrato de compra del coche. Alejandro sacó otro papel. A continuación, el coche que utiliza actualmente el señor Marcos. El contrato de compraventa está a su nombre. El depósito de 20.000 euros se transfirió desde la cuenta conjunta del matrimonio. Sin embargo, en ese momento, la señora Carmen no firmó ningún documento ni dio su consentimiento por escrito para convertir un bien ganancial en un bien privativo a su nombre. Por lo tanto, el dinero de ese depósito inicial debe ser revisado. Lucía empezó a moverse incómoda en su asiento. Alejandro. Creo que debe haber un malentendido. El coche lo usa Marcos para trabajar. No lo compró para... Alejandro se giró hacia ella, manteniendo su cortesía. Disculpe. Estoy trabajando con el señor Marcos y la señora Carmen. Usted no es parte interesada en este proceso. Por lo que le ruego que se abstenga de hacer declaraciones en su nombre. La frase fue tan suave como afilada, y dejó a Lucía sin palabras. La miré y vi cómo sus manos apretaban el borde de su falda. El esmalte rojo de sus uñas parecía cada vez más estridente. Marcos respiró hondo y dijo, esforzándose por mantener la calma. De acuerdo. Supongamos que la casa no se divide, y que lo del coche hay que revisarlo. ¿Y los ahorros? Según la ley, siguen siendo bienes comunes. Alejandro asintió. Exacto. Y por eso hay que calcularlo todo correctamente. En los últimos 7 meses, se han realizado múltiples retiradas de la cuenta conjunta, por un total de casi 50.000 euros. La mayor parte fue transferida a su cuenta personal. Y desde allí, algunas cantidades se transfirieron a un tercero. Sin necesidad de que nadie dijera su nombre, Lucía entendió quién era el tercero. Su rostro se volvió lívido. Marcos, por su parte, golpeó la mesa con tanta fuerza que el vaso de agua vibró. Le presté dinero a una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? Lucía lo estaba pasando mal. Le miré lentamente. ¿Amiga de quién? Amiga tuya, ¿de quién si no? ¿Una amiga mía que necesita que mi marido le transfiera en secreto miles de euros? ¿Una amiga mía que vive en mi casa, se pone mi ropa, usa mis cosas y se acuesta con mi marido? Hice una pausa y le miré directamente a los ojos. Sigue. Te escucho. La cafetería quedó casi en silencio. Sabía que muchas miradas estaban puestas en nosotros, pero en ese momento ya no sentía vergüenza. La mayor vergüenza ya me la había tragado aquella mañana, de pie, fuera de la puerta de mi dormitorio. Después de eso, las miradas ajenas eran como el viento. De repente, Lucía rompió a llorar. Carmen, por favor, no digas esas cosas en público. Sé que he hecho mal. Pero no fue nuestra intención hacerte tanto daño. La miré durante un largo rato. Hay rostros que conoces durante toda tu juventud, que crees que podrías reconocer incluso con los ojos cerrados. Pero solo cuando te traicionan, entiendes que lo más familiar puede ser también lo más falso. Desde el momento en que entraste en mi casa con esa maleta, todo fue intencionado. Dije en voz baja. Pero cada palabra fue clara. La única tonta fui yo, por tardar tanto en creerlo. Lucía abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Marcos, por instinto, se giró hacia ella.
Fue una mirada fugaz, pero suficiente para ver un destello de impaciencia. Ya no estaban en el mismo bando, firmes como al principio. Así suelen ser los que se creen en una posición de poder. En cuanto les toca su punto débil, empiezan a mirarse con recriminación. Alejandro cerró parte del dossier. Con su voz aún pausada. Le advierto de antemano, señor Marcos. Si ambas partes llegan a un acuerdo, todo será mucho más sencillo. Pero si insiste en este borrador, omitiendo intencionadamente los fondos que deben ser devueltos o declarando incorrectamente los bienes, la señora Carmen tiene todo el derecho a solicitar al juzgado que investigue los flujos de dinero, el propósito de las transferencias y el uso de los bienes gananciales durante el matrimonio. Marcos sonrió con desdén. ¿Me estás amenazando? No, respondió Alejandro. Solo le estoy informando de las consecuencias legales si el conflicto se agrava. Marcos guardó silencio. Vi cómo su nuez se movía ligeramente al tragar. Tenía miedo. No miedo a perderme. Eso ya lo había desechado hacía mucho. Lo que temía era perder dinero, prestigio, el control de la situación y, posiblemente, otras cosas que intentaba ocultar aún más a fondo. Lo sabía porque en el dossier que Alejandro había traído hoy, además de la casa, el coche y las cuentas, había una sección que aún no se había abierto. Una sección relacionada con el trabajo de Marcos, con el proyecto que pensaba llevarse a otra empresa para conseguir un puesto mejor. Alejandro no lo había mencionado porque yo aún no quería que lo hiciera. Hay cartas que debes guardarte hasta que tu oponente crea que ya lo ha visto todo. Marcos permaneció en silencio durante casi medio minuto antes de hablar, con un tono notablemente más suave. Carmen, volvamos a casa y hablemos en privado. No hay necesidad de montar este espectáculo. Al oírle, solo sentí cansancio. Cuando preparó con Lucía los papeles del divorcio para obligarme a firmar, no pensó en hablar en privado. Cuando vació la cuenta conjunta, no pensó en negociar. Solo ahora, al darse cuenta de que ya no iba a quedarme de brazos cruzados, se acordaba de las palabras matrimonio y privacidad. Ya no hay nada que hablar en privado, respondí. Lo que haya que decir, digámoslo aquí y dejémoslo claro. A través del ventanal, el sol se había atenuado, dejando una capa de luz color miel sobre el asfalto. De repente, pensé que un atardecer es como un matrimonio. A veces, desde lejos, parece cálido, pero solo cuando te adentras en él descubres que esa luz se está apagando. Alejandro empujó los papeles del divorcio de vuelta hacia Marcos. Puede quedarse con este borrador. Pero en mi opinión, ya no tiene valor de negociación. La parte de la señora Carmen le enviará una nueva propuesta en los próximos días, junto con un inventario de bienes, las cantidades a conciliar y unas peticiones específicas. Cuando la reciba, le recomiendo que la lea con mucha atención. Marcos no recogió los papeles. Lucía, a su lado, ya no se atrevía a tocarle el hombro. Ambos, que habían empezado con una actitud agresiva y acorraladora, ahora estaban sentados en silencio, como si el más mínimo movimiento pudiera hacer que todo se derrumbara ante sus ojos. Me levanté primero. Apoyé la mano en el asa del bolso. Mis palmas seguían frías, pero mis pasos ya no temblaban. Marcos, dije, mirando al hombre que durante 3 años había sido mi apoyo, y en quien había confiado ciegamente. Esto es solo el principio. Lo que me quitaste con engaños, lo recuperaré, una cosa tras otra. Y lo que me debes por tu traición, probablemente no podrás pagarlo en toda tu vida. Dicho esto, me di la vuelta. Alejandro se levantó para seguirme. Justo al llegar a las escaleras, oí a mis espaldas el sonido de una silla arrastrándose bruscamente y la voz alarmada de Lucía llamando en voz baja. Marcos. No me giré. Hay afectos que, una vez muertos, es mejor no mirar atrás. Volver la vista solo sirve para ver su cadáver. Al salir de la cafetería, el viento de la tarde me golpeó el rostro, fresco y cortante. Me detuve unos segundos bajo la sombra de un árbol en la acera. Alejandro no me metió prisa, simplemente se quedó a mi lado, esperando en silencio. Al cabo de un rato, preguntó en voz muy baja. ¿Estás bien? Miré el fluir de los coches, y sentí una punzada de dolor en el pecho. Pero esta vez, el dolor no me hundió. Era como una herida que acababan de limpiar. Escocía hasta el alma. Pero al menos había dejado de supurar. Estoy bien, respondí. Y tras una larga expiración añadí. Pero creo que esto no se va a quedar solo en el reparto de bienes, Alejandro. Él se giró para mirarme. Y yo le devolví la mirada. Lo que está relacionado con su trabajo. Mañana te lo contaré todo.
El viento volvió a soplar. Al final de la callejuela de enfrente, una florista se afanaba en atar unos ramos de girasoles. No sé por qué, pero esa imagen me recordó a mi madre. Cada vez que había un problema en casa, ella no lloraba de inmediato. En silencio, se ponía a fregar un plato, a limpiar la mesa, a doblar una pila de ropa. Parece que las mujeres de mi familia somos así. Por mucho que duela, no nos permitimos derrumbarnos en mitad del camino. Apreté el asa del bolso y bajé el escalón. Sabía que a partir de mañana, no solo me enfrentaría a un divorcio, sino también a la parte más sucia de la personalidad de Marcos. Una parte que, de no haberla descubierto con mis propios ojos, probablemente habría muerto pensando que él solo era un hombre infiel, cuando la verdad era mucho peor. Esa noche no volví a casa directamente. Dejé que Alejandro me llevara a su despacho, una oficina en la 7ª planta de un edificio antiguo cerca del Parque del Retiro. El cielo ya se había oscurecido por completo. La luz amarillenta de las farolas se filtraba por los ventanales, dibujando largas franjas en el suelo de baldosas. La ciudad ya no era tan ruidosa como por la tarde, pero tampoco lo suficientemente silenciosa como para aliviar el peso del corazón. Alejandro me preparó una taza de té caliente. La dejó frente a mí, y se sentó enfrente. Sin prisas, sin preguntas insistentes. Me dio tiempo para respirar, para ordenar el caos que tenía en la cabeza. Sostuve la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor se extendía lentamente por mis palmas. Era un calor pequeño, pero suficiente para recordarme que seguía en pie. Alejandro, dije tras un rato de silencio. Lo que está relacionado con el trabajo de Marcos. Quiero que lo veas. Él asintió. Tú dirás. Abrí el bolso y saqué un pequeño pendrive. Lo había llevado conmigo durante las últimas 2 semanas, desde el día en que Alejandro me entregó el primer dossier. No quise abrirlo de inmediato porque sabía que, una vez que lo viera, no habría vuelta atrás. Aquí dentro hay archivos que saqué de su ordenador, dije. No es que estuviera rebuscando a propósito. Solo quería comprobar un contrato antiguo y, por casualidad, lo vi. Alejandro lo cogió y lo conectó a su portátil. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de carpetas ordenadas. Abrió un archivo de Excel, luego un PDF, y sus ojos se detuvieron más tiempo en algunas cifras. El aire en la oficina se volvió denso. No necesitaba mirar para saber que lo que estaba leyendo no era algo que pudiera pasarse por alto. Unos 10 minutos después, levantó la vista. Su mirada ya no era tan serena como en la cafetería. Era más profunda, más grave. ¿Estás segura de que estos archivos son de Marcos?, preguntó. Segura, respondí. La cuenta de usuario es la suya, y los correos electrónicos que hay dentro son los de su trabajo. Alejandro asintió lentamente. Si lo que se muestra aquí es correcto, el problema ya no se limita a un conflicto de bienes patrimoniales. Le miré. ¿Qué quieres decir? Cerró el portátil a medias, como si estuviera sopesando sus palabras. En estos archivos hay indicios de que Marcos ha transferido datos internos de proyectos a una empresa de la competencia. Incluye presupuestos, listas de clientes y cierta información confidencial. Si tu empresa se entera de esto, las consecuencias serán muy graves. Al oírlo, sentí como si mi corazón se encogiera. No por la sorpresa, ya lo sospechaba desde que vi esos archivos, pero escucharlo confirmado por otra persona dolió como la primera vez. Llevo casi 8 años en esa empresa, dije lentamente. Empecé como empleada y llegué a ser jefa de equipo. He tratado cada proyecto como si fuera mío, y él ha usado precisamente eso para conseguir un puesto nuevo en otro sitio. Alejandro me miró, y su voz se suavizó. ¿Qué piensas hacer? No respondí de inmediato. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, las luces de los coches formaban un río interminable. Había gente corriendo a casa, otros que seguían ganándose la vida, y otros, como yo, parados en una encrucijada, sin saber cuántas cosas acababan de perder. He pensado mucho estas 2 semanas, dije, con la vista aún fija en el exterior. Si solo fuera una infidelidad, podría haber firmado los papeles, repartir los bienes y cortar por lo sano. Un dolor de una sola vez, y ya está. Pero esto ya no es un asunto privado entre 2 personas. Alejandro no me interrumpió, me dejó terminar. No puedo quedarme callada, continué. No por venganza, sino porque si guardo silencio, la gente que confió en mí, mis compañeros, sufrirán las consecuencias. Al decir eso, recordé la sala de reuniones de la empresa, donde me había sentado incontables veces para defender cada plan, cada cifra.
Recordé a los compañeros que se habían quedado noches en vela conmigo para cumplir los plazos. Y recordé la forma en que Marcos solía ponerme la mano en el hombro y decir que estaba orgulloso de mí. Resulta que algunas palabras no se dicen para cumplirlas, sino para ocultar. Alejandro asintió, con una mirada que había recuperado la calma. Si esa es tu decisión, te ayudaré a preparar todo lo necesario. Pero tienes que entender que, cuando esto salga a la luz, no se quedará en una simple advertencia. Podría haber una investigación interna, e incluso consecuencias legales. Lo entiendo, respondí. Y lo acepto. Me miró un momento más y luego dijo: entonces, mañana deberías reunirte directamente con la dirección de la empresa y exponerles claramente lo que tienes. Por mi parte, prepararé simultáneamente la demanda de divorcio de la forma más favorable para ti, incluyendo la reclamación de los fondos que Marcos ha utilizado indebidamente. Volví a la mesa. Cogí la taza de té y bebí un sorbo. Se había enfriado a la mitad, pero su sabor amargo persistía. Gracias, dije. Alejandro negó con la cabeza. No tienes que agradecérmelo. Solo hago mi trabajo. La parte más difícil te toca a ti. Esbocé una leve sonrisa. La parte más difícil ya la he superado. No preguntó más. Quizás entendió que la parte más difícil no es enfrentarse a la verdad, sino aceptarla. Al salir del despacho cogí un taxi a casa. El coche se detuvo frente al conocido edificio de apartamentos. Me quedé sentada unos segundos más antes de bajar. La noche había caído por completo. El pasillo estaba desierto, iluminado solo por una fría luz blanca. Abrí la puerta con mi llave. Dentro, todo estaba a oscuras. No había voces, ni luces, ni el olor familiar de un hogar, que una vez compartieron dos personas. Encendí la luz. El espacio estaba intacto, pero extrañamente ajeno. El sofá seguía allí, la mesa del comedor también. La chaqueta de Marcos todavía colgaba de una silla como siempre. Pero la sensación ya no era la misma. Entré en el dormitorio. La puerta estaba entornada, igual que el día que los escuché hablar desde fuera. Solo que esta vez no había nadie dentro. Abrí el armario y saqué una maleta pequeña, no para irme, sino para empaquetar lo que ya no me pertenecía. Doblé la ropa de Marcos, prenda por prenda, y la coloqué en la maleta. Sin prisa, sin pausa, como mi madre solía hacer cada vez que ordenaba la casa. Hay cosas que parecen insignificantes, pero solo cuando tienes que guardarlas con tus propias manos te das cuenta de lo que pesan. Cuando la maleta estuvo llena, cerré la cremallera. El sonido resonó, seco, en la habitación silenciosa. La dejé en un rincón, la miré un momento y me di la vuelta. Esa noche no lloré. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. En mi mente ya no estaba la imagen de Lucía, ni las palabras de Marcos, solo una sensación muy clara. Todo había terminado de verdad. Pero terminar no es el final. Mañana entraría en la empresa. No como una esposa traicionada, sino como alguien que debía defender lo que había construido durante 8 años. Y sabía que, cuando esa puerta se abriera, mi vida tomaría un rumbo diferente, uno en el que nadie podría pisotear mi confianza tan fácilmente como antes. Fuera, por la ventana, el cielo empezaba a clarear. Un nuevo día llegaba, tan normal como siempre, pero para mí, era el comienzo de otro viaje. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. No porque tuviera prisa, sino porque no quería seguir en esa cama. Hay lugares que una vez fueron un refugio y que tras un revés se convierten en el sitio más asfixiante. Fui a la cocina, puse el agua a calentar y me preparé un café, como cada día. El aroma se extendió por la casa silenciosa, pero esta vez ya no me resultaba familiar. Antes cada mañana preparaba 2 tazas, una para mí y otra para Marcos. A él le gustaba el café solo, sin azúcar. A veces, con las prisas, solo daba un sorbo y lo dejaba. Yo lo tiraba, pensando que eran cosas sin importancia. Ahora, de pie, sola, mirando el vapor que salía de mi taza, veía con más claridad que nunca todo lo que había pasado por alto. No me terminé el café. Lo dejé y fui a vestirme. Elegí un traje de chaqueta gris claro, de corte sencillo y pulcro. Me maquillé ligeramente y me recogí el pelo. Me miré en el espejo y vi mi rostro. Pero mis ojos eran diferentes. Ya no había en ellos duda ni espera. Solo una lucidez casi fría. Antes de salir, me detuve en el rincón de la habitación donde, desde la noche anterior, estaba la maleta de Marcos. La miré un momento y luego la arrastré hasta la entrada.
No la saqué. Solo la dejé junto a la pared, donde él la vería nada más entrar. Hay cosas que no necesitan palabras. Con verlas es suficiente. Cerré la puerta y entré en el ascensor. En el espacio cerrado, mi reflejo se dibujaba en el acero inoxidable. Me mantuve erguida, con el bolso en las manos, y respiré hondo. A partir de ese momento, cada paso que diera no sería solo por mí, sino por todo lo que había cuidado durante años. El coche me dejó frente al edificio de la oficina a las 8:15. El vestíbulo estaba tan concurrido como siempre. Empleados entrando y saliendo. Saludos. El sonido de los tornos. Nadie sabía lo que yo llevaba por dentro. Y yo no quería que nadie lo supiera. Subí directamente a la planta 12, donde estaba la dirección. Antes de entrar, me detuve unos segundos, me ajusté el cuello de la chaqueta y llamé a la puerta. Adelante. La voz del director sonó desde dentro. Empujé la puerta y entré. En la sala había 3 personas. El director de operaciones, la jefa del departamento legal y el subdirector de proyectos. Me miraron con cierta sorpresa, ya que no tenía cita, pero mantuvieron una actitud profesional. Carmen. ¿Ocurre algo?, preguntó el director. Cerré la puerta a mi espalda, me acerqué a la mesa, dejé el bolso y dije lentamente: quisiera informar de un asunto relacionado con la seguridad de un proyecto. El ambiente en la sala cambió al instante. La jefa de legal levantó la vista, con una mirada más seria. ¿De qué se trata exactamente? Saqué el pendrive del bolso y lo puse sobre la mesa. Sospecho que ha habido una fuga de datos internos al exterior. La persona implicada es Marcos. Los 3 guardaron silencio durante unos segundos, no porque no entendieran, sino porque necesitaban tiempo para asimilarlo. El director frunció ligeramente el ceño. ¿Tienes pruebas? Todo está aquí, respondí, incluidos los archivos de datos, el historial de conversaciones y algunos documentos no publicados. La jefa de legal tomó el pendrive y lo conectó a su ordenador. La pantalla mostró los archivos. Los abrió, los leyó rápidamente y se detuvo en una lista de clientes. Vi claramente cómo su expresión cambiaba, de la duda a la tensión y finalmente a la gravedad. Carmen, ¿estás segura de que estos datos provienen de nuestro sistema interno?, preguntó. Segura, afirmé. Yo gestionaba directamente ese proyecto. Reconozco cada archivo. El subdirector de proyectos apoyó las manos en la mesa y su voz se volvió más grave. Si esto es cierto, ya no se trata de una simple infracción del reglamento interno. Asentí. Lo entiendo. El director no habló de inmediato. Miró la pantalla un buen rato antes de volverse hacia mí. Carmen, sé sincero, ¿tienes algo que ver con esto? La pregunta no me sorprendió. En una empresa, cuando ocurre un problema, la persona más cercana a la fuente de datos es siempre la primera sospechosa. No, respondí directamente. Y he venido hoy precisamente para evitar cualquier malentendido en el futuro. El director me miró unos segundos más y luego asintió levemente. Te creo. Solo esa frase, pero sentí un nudo en la garganta. A veces, la confianza de los demás es lo único que te mantiene en pie. La jefa de legal apagó la pantalla y se dirigió al director. Propongo bloquear inmediatamente todos los accesos de Marcos y proceder a una auditoría del sistema. Hay que hacerlo ya. El director asintió. Hazlo. Y mantén la discreción necesaria. Luego se volvió hacia mí. ¿Y tú? A partir de ahora, cualquier documento relacionado con el proyecto me lo reportas directamente a mí, sin intermediarios. Entendido. La reunión no fue larga, pero fue suficiente para que todo se pusiera en marcha. Me levanté, me despedí y salí. Al cerrarse la puerta a mi espalda, solté un largo suspiro. El pasillo seguía iluminado. La gente iba y venía. Pero en mi interior, una parte de la carga había sido liberada. Volví a mi puesto. Todo seguía igual. El escritorio ordenado, el ordenador encendido, la pila de dosieres a un lado. Mis compañeros seguían riendo y hablando de trabajo. Nadie sabía que, en solo una mañana, se había destapado un gran problema. Me senté, encendí el ordenador y vi un correo nuevo en mi bandeja de entrada. Era de Marcos. El asunto era muy breve. Hablemos. Miré el texto un momento y lo abrí. Carmen, acabo de recibir una notificación de que me han bloqueado el acceso al sistema. ¿Qué has hecho? Leí el mensaje y no respondí. Cerré el correo y abrí otro documento. Hay preguntas que no necesitan respuesta. ¿Quién las hace?
tarde o temprano. Acaba por entender. Cerca del mediodía. Mi teléfono vibró. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta el final y entonces contesté. ¿Qué demonios has hecho? Su voz al otro lado sonaba agitada, ya sin la calma del día anterior. Hacer mi trabajo. Respondí. Estás loca. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo sé, dije, con voz firme. ¿Y tú? ¿Sabes lo que has hecho tú? Al otro lado hubo un silencio de unos segundos, y luego su tono bajó. Carmen. Una cosa es una cosa y otra es otra. El trabajo es el trabajo. Lo personal es lo personal. No lo mezcles. Solté una risa suave. Tú fuiste el primero en mezclarlo. Te buscaste una oportunidad mejor vendiendo los datos de la empresa. Marcos no pudo responder de inmediato. Oí claramente su respiración agitada a través del teléfono. Me estás arruinando, dijo. Yo no estoy arruinando a nadie, respondí. Simplemente, he dejado de encubrirte. La línea quedó en silencio. Sabía que hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retirar. Esta noche voy a casa, dijo Marcos al cabo de un rato. Tenemos que hablar. No es necesario, respondí. Ve a recoger tus cosas. Ya las he preparado. Carmen. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana. El sol de mediodía no era abrasador, pero su luz se reflejaba en los edificios de enfrente con tanta intensidad que tuve que entrecerrar los ojos. En esa luz, de repente, vi con más claridad el camino que estaba tomando. No era fácil, no era ligero. Pero era el único que podía elegir si quería conservar lo que quedaba de mí misma. Esa tarde, la empresa empezó a moverse en silencio. Algunas personas fueron llamadas a reuniones privadas, algunos sistemas fueron auditados, y el nombre de Marcos empezó a mencionarse con preguntas que ya no eran simples. Yo no participé en esas conversaciones. Me quedé en mi escritorio, continuando con mi trabajo como cada día. Hay cosas que, una vez iniciadas, ya no necesitan que te quedes a mirar. Siguen su propio curso hasta el final. Al final de la jornada, recogí mis cosas y me preparé para irme. Al pasar por la sala de reuniones principal, vi que la puerta estaba entornada y había gente dentro. No me detuve. Al salir del edificio, el sol ya se había suavizado. El viento de la tarde soplaba ligeramente, trayendo el olor a polvo y el calor de la ciudad. Bajé los escalones, sintiéndome un poco más ligera que por la mañana. No porque todo hubiera terminado, sino porque sabía que había dado el primer paso sin mirar atrás. Y entendí que, a partir de ahora, cada paso siguiente no sería para defenderme, sino para enfrentarme. Esa noche, llegué a casa más temprano de lo habitual. No porque quisiera descansar, sino porque sabía que Marcos vendría, no para verme, sino para recoger sus cosas. Pero, fuera como fuera, quería estar allí. No para hablar, sino para cerrar un capítulo de mi vida de forma clara. La casa estaba tan silenciosa como por la mañana. Encendí la luz. Dejé el bolso sobre la mesa y fui directamente a la cocina. Preparé una cena sencilla. Una tortilla de patatas, una ensalada y un poco de pescado a la plancha. No porque todavía quisiera cuidar de alguien, sino porque necesitaba una rutina normal para no caer en el vacío. Justo cuando el pescado empezaba a chisporrotear en la sartén, oí abrirse la puerta. El sonido era familiar, pero esta vez ya no traía consigo ninguna sensación de espera. Marcos entró. Se quedó en la entrada unos segundos, como observando si algo en la casa había cambiado. Su mirada se detuvo en la maleta junto a la pared, y luego se dirigió hacia mí, que estaba en la cocina. No hubo saludo. «Lo hiciste de verdad», dijo, con voz grave. Apagué el fuego y me di la vuelta. «Ya lo ves». Entró y cerró la puerta a su espalda. Hoy no llevaba traje, solo una camisa remangada y unos pantalones oscuros. Pero su aspecto pulcro no podía ocultar el cansancio evidente en su rostro. «La empresa me está investigando», dijo. «Lo sé. No tenías por qué llegar a tanto». «Yo no he hecho nada», respondí. «Solo he dejado de ocultarlo». Marcos sonrió con amargura. «Has cambiado muy rápido». Le miré y luego miré la maleta. «No he cambiado yo. Es que ahora lo veo todo claro». Él guardó silencio. El ambiente entre nosotros ya no era tan tenso como en la cafetería, pero era más pesado, como el de una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. «Carmen», dijo en voz baja, «¿podemos hablar un momento?» No me negué.
pero tampoco le invité a sentarse. Simplemente me quedé allí, frente a él, a una distancia suficiente para no rozarnos. Sé que me equivoqué, dijo. No voy a justificar lo de Lucía. Pero, ¿podrías ayudarme una vez con lo del trabajo? Solo tienes que decir que fue un malentendido, y todo será mucho más leve. Al oírlo, no sentí rabia, sino tristeza. Tristeza porque, incluso en ese momento, todavía pensaba que yo podría volver a mi antiguo papel, el de la que callaba para mantener la paz. ¿Me estás pidiendo que te encubra?, pregunté. Solo necesito más tiempo, dijo rápidamente. Tengo una oportunidad en otro sitio. Si esto sale a la luz, lo perderé todo. Es decir, quieres llevarte lo que has robado y dejar que yo me encargue de las consecuencias. Marcos frunció el ceño. Estás siendo demasiado dura. Negué con la cabeza. Solo estoy diciendo la verdad. Se acercó un paso, bajando la voz, con un tono algo más suave. Carmen, a pesar de todo, fuimos marido y mujer. No quiero que las cosas lleguen a un punto sin retorno. Le miré, y vi en sus ojos no arrepentimiento, sino preocupación. Preocupación por su trabajo, por su futuro, por todo lo que estaba a punto de perder. No por mí. Te equivocas, dije lentamente. Hay cosas que ya no tenían retorno mucho antes de que te dieras cuenta. Se quedó quieto y luego suspiró. Entonces, ¿qué quieres? No respondí de inmediato. Fui a la mesa, cogí un fajo de papeles que había preparado esa tarde y se lo puse delante. Este es el nuevo borrador, dije. Léelo. Marcos lo cogió y pasó unas cuantas páginas. Cuanto más leía, más se oscurecía su rostro. La casa no se divide. El coche debe devolverse junto con la parte del dinero de la cuenta conjunta. Todo el dinero que transferiste a Lucía debe ser contabilizado. Se detuvo y levantó la vista hacia mí. ¿Y pides una compensación adicional? No la pido. Respondí. Solo he anotado lo que te llevaste. Me estás acorralando. Solo estoy impidiendo que sigas llevándote más. Marcos apretó los papeles con fuerza. Carmen, si haces esto, no me dejas salida. Yo también estuve así, dije. La única diferencia es que yo no tenía abogado. Ni estaba preparada. Ni tenía a nadie de mi parte. Mis palabras le hicieron callar. Vi un destello de desconcierto en su rostro. Fue breve, pero suficiente para saber que, por primera vez, entendía lo que se sentía al ser acorralado, sin opciones. ¿Y Lucía?, preguntó, con voz más lenta. No tengo nada que tratar con ella, respondí. Lo que esté relacionado con el dinero es tu responsabilidad. Todavía la odias, negué con la cabeza. No. Simplemente ya no tiene nada que ver conmigo. Mi respuesta le dejó desconcertado. Quizás esperaba palabras más duras o, al menos, una muestra de ira. Pero a esas alturas, ese sentimiento ya había pasado. Cuando algo se rompe por completo, ya no quedan fuerzas para odiar. Solo queda un vacío. Marcos dejó los papeles sobre la mesa y se sentó, apoyando la cabeza entre las manos. No pensé que las cosas acabarían así. Le miré, sin sentir gran cosa. Yo tampoco. Al cabo de un rato, levantó la vista. Si firmo, ¿pararás aquí? Haré mi parte, dije. Lo de la empresa no depende de mí. Sonrió con amargura. O sea que dejas que ellos se encarguen de mí. Yo no dejo que nadie se encargue de nadie. Respondí. Tú hiciste algo, y ahora afrontas las consecuencias. El silencio volvió a caer. Fuera, por la ventana, ya era de noche. Las luces de los apartamentos de enfrente se encendían, una a una. Marcos se levantó y se dirigió hacia la maleta. La arrastró hasta el centro de la habitación, la abrió y miró dentro. La ropa estaba doblada de forma impecable, prenda por prenda, sin que faltara ni sobrara nada. Se quedó allí un buen rato y luego dijo, con voz grave: la has preparado a conciencia. No quería que tuvieras que volver a por más cosas. Asintió levemente. Ya. Un ya suave, pero que sonó muy lejano. Cerró la cremallera y cogió la maleta. Al llegar a la puerta, se detuvo, de espaldas a mí. Carmen, dijo. No respondí, solo me quedé quieta. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Miré su espalda y vi a un hombre en quien una vez había confiado. Ahora tan extraño como un viejo conocido. Ya no la necesito, dije. La puerta se abrió y se cerró tras él. El sonido de la cerradura fue muy débil,
pero en mi interior sonó como un punto final definitivo. Me quedé quieta un buen rato en la casa vacía. Ya no había pasos, ni voces, ni la presencia del hombre que había vivido conmigo durante 3 años. Solo quedábamos yo y un largo silencio. Fui a la cocina. Miré la tortilla fría, el pescado intacto. Me senté a la mesa. Me serví un poco de arroz y comí, bocado a bocado, lentamente. El sabor era el de siempre. Pero la sensación era diferente. Ya no había nadie a quien esperar, nadie con quien compartir, pero tampoco nadie a quien tener que soportar. Esas pequeñas tareas me ayudaron a mantener la mente ocupada. La noche avanzó. Apagué las luces del salón, dejando solo una luz tenue en el dormitorio. Antes de acostarme, volví a mirar la habitación. Ya no había maleta, ni chaqueta, ni rastro de él. Me tumbé, me tapé con la manta y cerré los ojos. Ya no veía la imagen de Marcos. Solo tenía una sensación muy clara. Había recorrido un camino muy largo. Y por fin, había conseguido salir de él. Mañana, todo continuaría. Pero al menos, desde hoy, ya no me arrastraría el pasado. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. No porque tuviera más trabajo, sino porque quería tomar las riendas del nuevo día. Después de todo lo que había pasado, entendí algo muy claro. Si yo me detenía, otros decidirían por mí. El edificio estaba como siempre, iluminado, con gente entrando y saliendo. Pero al entrar, noté un ambiente diferente, algo muy sutil, pero perceptible, para alguien implicado. Las miradas de algunos compañeros se posaron en mí un poco más de lo normal antes de desviarse. Nadie preguntó nada, pero sabía que los rumores habían empezado a extenderse. En un entorno laboral, ningún secreto dura mucho. Fui directamente a mi planta. Al sentarme, vi 3 correos nuevos del departamento legal y uno del director. El contenido era breve. Me pedían que proporcionara más detalles sobre los proyectos en los que Marcos había estado involucrado en los últimos 6 meses. Abrí cada archivo y respondí a cada pregunta. Sin prisas, sin pausas. Con precisión y suficiencia. Había cifras y fechas que antes me sabía de memoria por trabajo, y que ahora se habían convertido en pruebas. Cada vez que tecleaba una línea, sentía que estaba cerrando una parte de mi pasado con mis propias manos. Sobre las 9:30, la jefa de legal me llamó a una pequeña sala de reuniones. Allí estaban ella y otra persona del Departamento de Control Interno. No se anduvieron con rodeos. Carmen, dijo, con un tono serio pero no agresivo. Hemos hecho una revisión preliminar. Lo que nos has proporcionado tiene fundamento. Pero para estar seguros, necesitamos que nos confirmes algunos puntos. Asentí. Preguntad lo que necesitéis. La reunión duró casi 1 hora. Se revisó cada detalle. Se cotejó cada archivo. A veces, me preguntaban lo mismo de diferentes maneras para comprobar la coherencia. Entendí que era el procedimiento necesario. Cuando terminamos, la jefa de legal me miró un momento y dijo: sé que esto no es fácil para ti, pero has hecho lo correcto. No respondí. Solo asentí levemente. Hay palabras que, aunque suenen ligeras, son suficientes para que una se mantenga más firme. Al salir de la sala, volví a mi sitio. Mis compañeros seguían trabajando, pero el ambiente había cambiado. Algunos me miraban con cautela, otros con curiosidad, y algunos con respeto. No los culpaba. Cuando ocurre algo importante, la gente tiende a observar desde la distancia antes de decidir dónde posicionarse. A mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido. Carmen, soy Lucía. ¿Podemos vernos un momento? Miré el mensaje durante un largo rato. Su nombre en la pantalla trajo consigo una cadena de recuerdos. Desde los días de infancia hasta las cenas juntas. Las veces que compartimos confidencias sobre la familia y el trabajo, y el día que apareció en mi casa con su maleta. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono y seguí trabajando. Pero unos 10 minutos después, llegó un segundo mensaje. Sé que no quieres verme, pero hay cosas que quiero aclararte. Volví a mirar la pantalla, no porque quisiera escucharla, sino porque entendí que hay cosas que, si no se dicen de una vez, se quedan ahí, sin resolverse. Respondí. A las 3 en la cafetería de siempre. Contestó casi al instante. De acuerdo. Por la tarde salí de la oficina a la hora. Por el camino, no pensé mucho.
Hay encuentros para los que no necesitas prepararte. Solo tienes que llevar contigo la claridad. La cafetería era la misma del otro día. La misma mesa, el mismo ventanal con vistas a la calle, la misma luz de la tarde cayendo sobre la mesa. La única diferencia era que esta vez no estaba Marcos. Lucía ya había llegado. Estaba sentada, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, con una expresión tensa. Al verme entrar se levantó por instinto. «Carmen», dijo en voz baja. Asentí y me senté frente a ella. Hubo un silencio de varios segundos. El camarero se acercó. Pedí un vaso de agua. Lucía pidió un café. Pero cuando se lo trajeron, no lo tocó. «Lo siento mucho, Carmen», dijo, con voz débil. No reaccioné. Miré por el ventanal, donde el tráfico seguía fluyendo, y luego volví a mirarla. «¿Qué querías decirme?» Lucía se mordió el labio, y sus ojos se enrojecieron. «Sé que me equivoqué. No tengo excusa, pero no quiero que pienses que fui así desde el principio». «¿Desde qué principio?», pregunté. «Desde que me mudé con vosotros», dijo rápidamente. Al principio, de verdad, solo lo veía como un lugar temporal. No tenía ninguna intención con Marcos. La miré, sin interrumpirla. Pero luego empezamos a hablar más. Él me hablaba de ti, de lo ocupada que estabas, de lo poco que te preocupabas por la casa. Y lo vi muy solo. Al oírlo, sentí un escalofrío. No por el dolor, sino porque esas excusas eran tan familiares, tan manidas, que cualquiera podría usarlas para justificar sus actos. Pregunté. Lucía negó con la cabeza, y las lágrimas empezaron a caer. No. Sabía que estaba mal, pero en ese momento no pude parar. «No pudiste o no quisiste», insistí. Ella guardó silencio. Suspiré suavemente. «¿Sabes qué es lo que no puedo aceptar? No es que tú y Marcos estéis juntos. Es la forma en que entraste en mi vida, tratándome como a una hermana, mientras hacías todo eso a mis espaldas». Lucía agachó la cabeza, y sus hombros temblaron. «Sé que no merezco tu perdón, y no pienso perdonarte», dije directamente. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Entonces, ¿para qué has venido hoy?» «Para cerrar esto de una vez por todas», respondí. «Para que, si algún día nos encontramos por casualidad, no tenga que evitarte ni llevar nada a cuestas». Lucía me miró, con una expresión de sorpresa que se convirtió en tristeza. «Eres más fuerte de lo que pensaba». «No soy fuerte», dije. «Simplemente, ya no quiero ser débil». Otro silencio. El tintineo de una cucharilla en la mesa de al lado sonó, claro y nítido. «¿Marcos te ha dicho algo?», preguntó Lucía. «Sí», respondí. «Quería que le ayudara a encubrir lo de la empresa». Lucía se quedó paralizada. «¿De verdad te dijo eso?». «No tengo ninguna razón para mentirte». Se quedó sentada, en silencio, como si acabara de darse cuenta de algo. «No lo sabía. Te creo», dije. «Porque si lo supieras, probablemente no estarías aquí preguntándomelo». Lucía esbozó una sonrisa triste. «Quizás pensé que él era diferente. Ambas lo pensamos alguna vez», respondí. Esa frase nos dejó a las dos en silencio. No porque no hubiera más que decir, sino porque todo lo que había que decir ya estaba dicho. Me levanté primero. «Me voy». Lucía también se puso en pie. «Carmen, de verdad, lo siento». La miré una última vez. Su rostro seguía siendo el que yo conocía, pero todo en su interior había cambiado. «Te he oído», dije. «Pero guárdate esa disculpa para ti». Dicho esto, me di la vuelta y salí de la cafetería. El viento de la tarde soplaba, trayendo consigo el frescor del final del día. Bajé los escalones lentamente, con el corazón menos pesado que antes. Hay encuentros que no te hacen más feliz, pero te ayudan a soltar lastre. Y para mí, con eso era suficiente. Esa noche, no volví a casa directamente. Caminé un largo trecho junto al lago del Retiro. La ciudad se iluminaba, y la luz de las farolas se reflejaba en el agua como fragmentos de recuerdos dispersos. Una brisa suave y húmeda me refrescó la mente después de un día tan largo. El encuentro con Lucía no me había aliviado por completo, pero ya no me sentía tan agobiada. Hay cosas que, una vez que las escuchas con tus propios oídos y las ves con tus propios ojos, ya no necesitas imaginar más. Y cuando dejas de imaginar, el dolor disminuye. Me detuve junto a la barandilla, mirando el agua. En ese instante, pensé en mi madre.
No se lo había contado desde el principio, no por ocultárselo, sino porque necesitaba superar la primera fase yo sola. Pero ahora que todo estaba claro, sabía que no podía seguir callada. Saqué el móvil y marqué su número. Sonó 2 veces y contestó. Carmen. Su voz sonaba tan cálida y pausada como siempre. Sí, mamá. Soy yo. ¿Has estado muy ocupada estos días? Te he llamado varias veces y no contestabas. Apreté el teléfono. Sí. He tenido cosas. Mi madre guardó silencio un momento, y luego preguntó. Con más suavidad. ¿Pasa algo, hija? Esa pregunta me hizo un nudo en la garganta. Miré el agua, esforzándome por mantener la voz normal. Mamá, Marcos y yo nos vamos a divorciar. Al otro lado, hubo un silencio. No de sorpresa, sino el de alguien que intenta comprender. ¿Qué ha pasado, hija? Preguntó, sin alzar la voz. No se lo conté todo. No hablé de Lucía, ni de lo que había oído y visto. Solo dije, de forma concisa, tiene a otra. Mi madre suspiró muy levemente. Ya, solo esa palabra. Pero en ella oí muchas cosas. Ni sorpresa, ni reproches. Solo una triste aceptación. ¿Estás bien? Preguntó. Sonreí levemente, aunque no pudiera verme. Estoy bien. ¿De verdad estás bien? Insistió. Guardé silencio un instante y luego dije. Estoy empezando a estarlo. No preguntó más detalles. Solo dijo. Si estás muy cansada, vente a casa unos días. Esa frase hizo que se me calentaran los ojos. Miré el agua y vi mi reflejo, borroso entre las luces. Vale, me organizo y voy. Respondí. Bueno. Y lo que sea, háblalo conmigo. No te lo guardes todo para ti. Sí. Mamá. Colgué y me quedé allí un rato más antes de volver. Esa noche dormí mejor que las anteriores, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no lo guardaba todo para mí sola. A la mañana siguiente, llegué a la oficina como de costumbre. Pero nada más entrar en el vestíbulo, noté un cambio evidente. Ya no eran solo miradas curiosas. Esta vez había cuchicheos. Pasé junto a 2 empleadas en recepción y oí de refilón. Dicen que lo han suspendido. Por algo de datos. Y su mujer trabaja aquí. No me detuve. Entré en el ascensor y pulsé el botón de mi planta. En el espacio cerrado. Vi cómo los números subían. Pero mi corazón ya no se alteraba como el día anterior. La noticia se estaba extendiendo. Al llegar a mi planta, una compañera cercana se me acercó. Carmen, dijo en voz baja. Me detuve. Dime. Miró a su alrededor y bajó la voz. A Marcos lo han llamado esta mañana para hablar con la dirección. Dicen que está suspendido de empleo. Asentí. Sí. Lo sé. Me miró. Me miró. Con algo de preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. No preguntó más. Solo me dio una palmada en el brazo y volvió a su sitio. Me senté en mi escritorio, encendí el ordenador y vi un correo nuevo. Era una notificación interna. Muy breve. Se comunica que Marcos, empleado del Departamento de Proyectos, queda temporalmente suspendido de sus funciones para facilitar una investigación interna. Sin detalles, sin explicaciones, pero para los que trabajábamos allí, era suficiente. Leí el correo y lo cerré. No sentí satisfacción ni pena. Solo era un paso más en la cadena de acontecimientos que ya había comenzado. Cerca del mediodía, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era mi suegra. Miré el nombre en la pantalla, dudé unos segundos y contesté. Dígame, suegra. Carmen. Su voz sonó, no tan cálida como antes, sino apresurada. Marcos me acaba de contar lo vuestro, ¿qué está pasando? Me levanté y salí al pasillo para hablar con más tranquilidad. Estamos tramitando el divorcio. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio? Dijo rápidamente. Los matrimonios tienen problemas, pero las cosas se arreglan hablando. ¿Por qué lo llevas a este extremo? Respiré hondo. Suegra. Esto ya no tiene arreglo. ¿Qué quieres decir? Si Marcos ha hecho algo mal, ya hablaré yo con él. Pero tú también tienes que pensar en la familia. Guardé silencio un momento, y luego dije, ya he pensado mucho. Ella no se detuvo. He oído que también has liado una muy grande con lo de su trabajo. Así lo estás hundiendo. Esa frase me dejó helada unos segundos. Suegra, dije lentamente. Yo no estoy hundiendo a nadie, solo he dejado de ocultarlo. Pero es tu marido.
dijo, alzando la voz. Deberías protegerlo. Pronto dejaremos de ser marido y mujer, respondí. Al otro lado, hubo un silencio. Luego, su voz se suavizó un poco, pero seguía tensa. Carmen. Sé que eres capaz. Y que ganas tu propio dinero, pero una familia no es solo cuestión de tener o no razón. Hay cosas que hay que dejar pasar. Al oírla, sentí un vacío. Antes quería mucho a mi suegra. No era una mujer difícil ni criticona. Incluso me defendía más a mí que a Marcos. Pero en ese momento entendí que esa defensa solo existía mientras todo estaba en calma. Cuando surgen problemas, la gente siempre se pone del lado de su sangre. Lo entiendo, dije. Pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Ella suspiró. Entonces, ¿qué quieres? Haremos las cosas según la ley, respondí. Del resto, no quiero hablar más. Al otro lado no hubo más palabras. Al cabo de un rato solo dijo: como quieras. La llamada terminó. Me quedé un momento en el pasillo y luego volví a mi puesto. Todo seguía su curso normal, pero en mi interior, el último hilo que me unía a esa familia se había roto. Ya no quedaba ninguna atadura. Esa tarde, recibí un mensaje de Alejandro. Mañana por la tarde, la parte del señor Marcos quiere reunirse para negociar el acuerdo. ¿Te viene bien? Leí el mensaje y respondí brevemente. Sí. Dejé el teléfono y miré por la ventana. La luz del atardecer volvía a bañar los edificios de enfrente, igual que en las tardes anteriores. Solo que la Carmen de hoy ya no era la misma de entonces. Sabía que la reunión de mañana no sería fácil. Cuando una persona se ve acorralada, intenta por todos los medios salvar lo que le queda. Pero esta vez, la que estaba acorralada ya no era yo. Y no pensaba retroceder. A la tarde siguiente, llegué 15 minutos antes de la hora. No por nervios, sino porque quería tener unos momentos a solas antes de la reunión. No nos vimos en la cafetería, sino en una pequeña sala del despacho de Alejandro. Un espacio cerrado, tranquilo, con una luz blanca y clara que no dejaba lugar a rodeos. Me senté, dejé el bolso sobre la mesa y entrelacé las manos. Ya había una jarra de agua y 2 dosieres. No los abrí. Simplemente me quedé allí, respirando profundamente para calmarme. La puerta se abrió. Entró primero Alejandro, que me saludó con un gesto, y detrás de él, Marcos. Solo ellos dos, sin Lucía. Miré a Marcos y noté el cambio. La camisa ya no estaba tan impecable, el pelo no tan peinado, su rostro estaba visiblemente más demacrado. Pero lo que más había cambiado era su mirada. Ya no había en ella esa confianza habitual, sino una tensión difícil de ocultar. Se sentó frente a mí, sin hablar. Alejandro se sentó en el centro, abrió su dossier y dijo, con su tono de siempre: empecemos. Nadie se opuso. Empujó mi borrador hacia Marcos. Este es el acuerdo propuesto por la señora Carmen. ¿Lo ha leído? Marcos asintió. Sí. Lo he leído. ¿Y tiene alguna objeción? Marcos no respondió de inmediato. Miró los papeles y luego me miró a mí. Quiero hablar directamente contigo primero, dijo. No me opongo, respondí. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. No puedo aceptar todas tus condiciones. Lo sé, respondí. Pero esas son mis condiciones. Si me lo quitas todo, no me quedará nada para empezar de nuevo. No te estoy quitando nada tuyo, dije lentamente. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Apretó ligeramente los puños. Sabes que no me refiero a eso. Lo sé perfectamente. Le miré fijamente. Quieres quedarte con lo que te llevaste. Mis palabras le dejaron sin respuesta. Alejandro no intervino. Nos dejó hablar, tomando solo algunas notas de vez en cuando. Marcos, continuó él, bajando la voz. No niego que me equivoqué, pero deberías darme una salida. Ya te la he dado, respondí. No he pedido nada que no esté respaldado por pruebas, pero incluyes las transferencias que hice. Se detuvo, como si estuviera midiendo sus palabras. A Lucía. Incluyo las transferencias que salieron de la cuenta conjunta, dije. ¿A quién se las diste? Es asunto tuyo. La tensión en la sala aumentó, pero no explotó. Era como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Marcos se reclinó en la silla, miró al techo un segundo, y luego volvió a mirarme. ¿Ya no sientes nada por mí?, preguntó. La pregunta no me sorprendió. Era su último intento de arrastrarme al pasado. Los sentimientos no tienen nada que ver con esto, dije.
Esto es una cuestión de lo que es justo. Entonces, si lo acepto todo, dejarás de ponérmelo difícil. Nunca te lo he puesto difícil. Respondí. Tú te lo estás poniendo difícil a ti mismo. Sonrió con amargura. Hablas como una abogada. He aprendido. Dije. Un largo silencio. Entonces, Alejandro intervino. Permítanme aclarar un punto. Si no llegan a un acuerdo, el asunto pasará a los tribunales. En ese caso, se revisarán no solo los bienes y las finanzas, sino también las conductas que constituyan un incumplimiento de los deberes conyugales. Creo que entiende lo que eso significa. Marcos no miró a Alejandro. Seguía mirándome a mí. ¿De verdad quieres llegar a ese extremo?, preguntó. Si es necesario, respondí. Asintió lentamente, como si por fin lo hubiera entendido. Necesito tiempo, dijo. Ya lo has tenido, respondí. Desde que te entregué el borrador. Necesito más, insistió. Al menos una semana. No respondí de inmediato. Le miré, y luego miré a Alejandro. Prolongar esto solo tiene sentido si hay una voluntad real de negociar, dijo Alejandro. Si es solo para ganar tiempo, es innecesario. Marcos guardó silencio unos segundos. Firmaré, dijo en voz baja, pero necesito organizar mis finanzas. Le miré y, por primera vez, vi que no estaba dando rodeos. 3 días, dije. Ni uno más. Levantó la vista. 3 días no son suficientes. Son suficientes, respondí. Lo que necesitas organizar, ya empezaste a hacerlo hace mucho. Mis palabras le dejaron helado un instante. Sabía que entendía a qué me refería. Llevaba mucho tiempo preparando su salida, solo que no imaginaba que sería de esta manera. De acuerdo, dijo al cabo de un rato. 3 días. Alejandro lo anotó y asintió. Entonces, queda acordado. En 3 días, ambas partes firmarán. La reunión parecía haber terminado, pero Marcos no se levantó. Se quedó allí, mirándome, con una expresión difícil de descifrar. «Carmen», dijo, más despacio. «Si nada de esto hubiera pasado, ¿crees que las cosas serían diferentes?». Le miré. Esa pregunta no buscaba cambiar el resultado, sino encontrar una respuesta para sí mismo. «No», dije. Frunció ligeramente el ceño. «Porque lo que ha pasado no ha sido un error inesperado», continué. «Ha sido el resultado de algo que ya existía desde antes». No dijo nada más. Se levantó, cogió los papeles, asintió levemente a Alejandro y se fue. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, se detuvo un segundo. Pero no se giró. La puerta se abrió y se cerró. La sala volvió a quedar en silencio. Me quedé sentada unos segundos y luego solté un largo suspiro. No de cansancio, sino porque un momento de gran tensión había terminado. Alejandro cerró su dossier. «Lo has hecho muy bien». Sonreí levemente. «Solo he hecho lo que tenía que hacer». Me miró, con una expresión diferente. «No todo el mundo sería capaz». No respondí. Me levanté y cogí el bolso. «En 3 días», dije. «Sí», asintió él. «Lo prepararé todo». Salí del despacho. La tarde era suave. El sol ya no picaba. El viento soplaba ligeramente, trayendo el olor familiar a vegetación y asfalto. Me detuve un momento en los escalones, mirando a la gente pasar. La vida seguía, sin detenerse por nadie. En mi interior, una sensación muy clara empezó a tomar forma. No era alivio ni alegría, sino certeza. Estaba llegando al final de este camino, y esta vez, lo recorrería yo sola hasta el final. 3 días después, no llegué tarde ni temprano. Llegué puntual, de la misma forma en que había mantenido todo durante mis 3 años de matrimonio. Con precisión, suficiencia y sin excesos. El despacho de Alejandro estaba igual que la última vez. La pequeña sala de reuniones, la larga mesa de madera, la luz blanca. Nada que distrajera. Todo era directo, como lo que estaba a punto de suceder. Alejandro ya estaba allí. Al verme entrar, me saludó con un leve gesto. Sobre la mesa, 2 juegos de documentos estaban preparados. Uno para cada uno, perfectamente grapados. Marcos llegó unos 2 minutos después. Entró sin mirar a su alrededor, sin apenas saludar. Su mirada me rozó una vez, muy rápidamente, y luego se fijó en el dossier que tenía delante. Los últimos 3 días no habían sido fáciles para él. Su rostro estaba más demacrado, sus ojos más hundidos.
Pero esta vez, en su mirada ya no había lucha, solo aceptación. Se sentó. Nadie habló de inmediato. El ambiente ya no era tan tenso como la última vez, sino más sombrío, como la calma que sigue a una gran tormenta. Alejandro rompió el silencio. Hoy, procederemos a la firma del acuerdo de divorcio según lo convenido. Les recuerdo una vez más que, tras la firma, todas las cláusulas entrarán en vigor. Por favor, léanlo de nuevo con atención. Marcos asintió. Yo también. Alejandro abrió los dosieres y nos entregó una copia a cada uno. Pasé las páginas, aunque ya las había leído innumerables veces. Las líneas de tinta negra. Las cláusulas claras, sin emociones ni recuerdos, solo delimitación. El apartamento era mío. Marcos se haría cargo de devolver la parte del dinero del coche que salió de la cuenta conjunta. Las transferencias de dinero quedaban registradas y debían ser devueltas en plazos específicos. Sin hijos en común, sin otros conflictos, sin más ataduras. Me detuve en la última página. El espacio para la firma seguía en blanco. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, sin firmar todavía. Levanté la vista. Marcos también estaba mirando la última página, con la mano sobre su bolígrafo, pero sin moverlo. Hubo un silencio de varios segundos. Nadie metió prisa. Finalmente, fue Marcos quien habló primero. Carmen. Le miré. Cuando firmemos, todo se habrá acabado de verdad, ¿no? La pregunta ya no tenía un tono de súplica. Era más bien una confirmación. Una forma de aceptar lo que estaba a punto de ocurrir. Sí, respondí. Asintió muy levemente. Nunca pensé que llegaría este día, dijo, con voz grave. Yo tampoco, respondí. Esbozó una sonrisa muy tenue. 3 años. Han pasado muy rápido. No dije nada. Para mí, 3 años no habían sido ni rápidos ni lentos. Habían sido un camino con suficientes cosas buenas para empezar y suficientes grietas para terminar. Siempre pensé que, pasara lo que pasara, tú serías la que se quedaría hasta el final. Continuó. Yo también lo pensé, dije. Mi respuesta le hizo callar. Me miró un momento más y luego bajó la vista. Lo siento, dijo. Esta vez no fue una disculpa apresurada como las anteriores. Fue lenta, clara y cargada de peso. Le escuché, pero no respondí de inmediato. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. No porque no tengan significado, sino porque ya no pueden cambiar nada. Te he oído, dije. Solo eso. Sin reproches, sin perdón. Solo un acuse de recibo. Asintió, como si lo entendiera. Cogió el bolígrafo. En el momento en que la punta tocó el papel, vi que su mano vaciló un instante, un movimiento casi imperceptible pero evidente. Luego, firmó. Su nombre apareció en el papel, con esa caligrafía familiar que había visto en tantos documentos, facturas e incluso en las tarjetas de felicitación de antes. Esta vez, estaba en un lugar diferente. Un lugar de cierre. Dejó el bolígrafo y Alejandro se volvió hacia mí. Señora Carmen. Asentí. Cogí mi bolígrafo. Mi mano no temblaba. Miré el espacio para la firma y escribí mi nombre. Carmen. Mi letra era la de siempre. No había cambiado. Solo que la persona que la escribía ya no era la misma de hacía 3 años. Cuando dejé el bolígrafo, no sentí el dolor que esperaba. No hubo un solo momento en que mi corazón se encogiera. Solo una sensación muy clara. Se acabó. Alejandro recogió las 2 copias, las revisó una última vez y las selló. Con esto, queda todo formalizado, dijo. No hubo aplausos, ni felicitaciones, ni ninguna ceremonia. Solo una frase sencilla, pero suficiente para cerrar un matrimonio. Marcos se levantó primero. No me miró de inmediato. Se ajustó el cuello de la camisa, como por costumbre, y luego se giró. Me voy, dijo. Asentí. No hubo un apretón de manos, ni un abrazo, ni una despedida. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Esta vez, no se detuvo. La puerta se abrió y se cerró. Me quedé sentada unos segundos más, mirando el espacio vacío frente a mí. Ya no había nadie al otro lado. Ya no había nada que decir. Alejandro recogió los documentos y los guardó en su maletín. ¿Necesita que la lleve a casa? No hace falta, dije. Puedo ir sola. Asintió. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en decírmelo. Lo sé. Me levanté, cogí mi bolso y salí de la sala. El pasillo exterior era más luminoso. La luz natural que entraba por las ventanas lo hacía todo más nítido.
Caminé despacio, sin prisa. Al llegar a la puerta del edificio, me detuve un momento, no porque no quisiera seguir, sino porque quería recordar ese instante. Un camino había terminado, sin vuelta atrás, sin remordimientos. Solo quedaba el futuro. Bajé los escalones. El viento soplaba suavemente. La ciudad seguía igual, todo seguía su curso. Solo yo era diferente. No volví a casa de inmediato. Caminé sin un rumbo fijo, solo para que mi cuerpo se acostumbrara a la sensación de vacío. Entré en una pequeña cafetería. Pedí un té y me senté sola, mirando a la gente pasar. De repente, me di cuenta de que ya no me sentía abandonada. Antes, pensaba que si perdía a alguien, lo perdería todo. Pero ahora entendía que hay cosas que solo te pertenecen de verdad cuando te atreves a soltar lo que ya no te merece. Saqué el teléfono y le escribí a mi madre. Ya está hecho. Mamá, respondió casi al instante. Bien, vente a casa unos días, hija. Miré el mensaje y sonreí levemente. Voy. Apagué el teléfono y bebí un sorbo de té. Su sabor era un poco amargo al principio, pero dejaba un regusto dulce, como todo lo que acababa de vivir. Lucía no me había robado a mi marido, solo se había llevado a un hombre que, en realidad, ya no me pertenecía. Y yo, lo que había logrado conservar no era el patrimonio ni un puesto de trabajo, sino a mí misma. Una persona que había superado una ruptura sin perder su valor. Una persona que supo detenerse a tiempo y que sabe cómo empezar de nuevo sin que nadie le marque el camino. Respiré hondo, sintiendo el aire de la mañana llenando mis pulmones, y volví adentro. La vida seguía adelante. Y esta vez, caminaba sin mirar atrás.